Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal de programación, Programa Ya, y sean todos bienvenidos a este curso de Node.js básico. En este curso de Node.js vamos a estar aprendiendo muchas cosas para nosotros pues poder adentrarnos en lo que vendría siendo este entorno de ejecución de JavaScript. Lo primero que vamos a ver es una pequeña introducción de qué es Node.js y cómo se instala y se inicializa un proyecto. Luego vamos a ver cómo podemos ejecutar código de JavaScript con Node. Vamos a ver también algunos módulos nativos de Node. Veremos cómo se crean eventos, qué es el event loop y también veremos cómo se puede utilizar Express en Node.js. Bueno, ya hablando un poquito del temario, vamos a ver primero que nada qué es Node.js. Bueno, Node.js no es más que un entorno de ejecución de JavaScript del lado del backend, que nos permite ejecutar código de JavaScript de este lado del servidor. Cuando hablamos de entorno de ejecución no estamos hablando ni de librerías ni de frameworks, sino de una especie de intérprete que hace que JavaScript pueda funcionar de otro lado que no sea del frontend. Entonces, esto quiere decir que JavaScript no solamente se utiliza para hacer APIs, o sea, para hacer backends, sino que también se puede utilizar para desarrollar aplicaciones móviles, para desarrollar aplicaciones de escritorio e incluso para desarrollar aplicaciones de consolas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es instalar Node.js en nuestro equipo. Vamos a ir a un navegador y vamos a tipear acá nodejs.org y en esta página, que es la página oficial de Node.js, miren qué bonita la han puesto, antes no estaba así, pues aquí vamos a encontrar dos cosas importantes. La documentación, que es clicando acá y abrir en pestaña nueva. Aquí tenemos ya toda la documentación de Node.js. Y segundo, el botón de descarga para Node.js. Aquí nos dice que esta es la versión LTS, que es la versión que es recomendada para los desarrolladores, aunque existe también una versión que es la Current. Entonces, ustedes van a darle clic acá y así pueden descargar la versión LTS. Una vez que lo tengan descargado, lo van a instalar como cualquier aplicación normal y para confirmar que se instaló correctamente, van a abrir una terminal en su equipo y van a ejecutar el comando que dice node-version. Y esto le va a decir a ustedes qué versión de Node tienen instalada. En mi caso, yo tengo la 20.11.1, que es una versión un poquito atrasada en comparación con esta, que es la 20.12.2. Entonces, ya viendo esto, nosotros lo que vamos a hacer es crear una carpeta en cualquier parte de nuestro equipo, en mi caso yo la creé en el escritorio, y arrastrarla al Visual Studio Code. Les recomiendo que si ustedes no tienen el Windows configurado para ejecutar scripts del cero, pues que lo abran como administrador, porque vamos a estar utilizando mucho la consola. Entonces, una vez teniendo aquí su carpeta, la cual yo llamé en mi caso curso Node, van a ejecutar un comando que se llama npm init-y. Este comando me permite a mí inicializar lo que se conoce como un package.json. El package.json es un archivo que va a contener toda la información de mi proyecto de Node, tanto así como el nombre, una descripción, sus versiones, los scripts que ejecuta, las dependencias y las dependencias de desarrollo, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una dependencia normal y una dependencia de desarrollo. Entonces, una vez ejecutando este comando lo que va a hacer es como que va a utilizar a npm, que es un instalador de paquetes que viene junto con Node, para poder crear ese package.json y lo va a mostrar acá dentro de unos segundos. Ahora, a lo que se muestra nuestro package.json, bueno, ahí ya lo ha terminado de generar, vamos a crear aquí una carpeta llamada source. Y dentro de nuestra carpeta source vamos a escribir, bueno, mejor dicho, vamos a crear un archivo llamado index.js. Y este archivo index.js es donde estaremos haciendo las primeras pruebas. Entonces, esta consola la limpio, me quedaría así, y vamos a ir ahora al package.json. Como pueden ver, el nombre que ha tomado por defecto es el nombre de mi carpeta. La versión aquí me dice que es la 1.0.1. En descripción no tenemos nada. En archivo main tenemos el index.js. Y acá en el apartado de scripts tenemos este script que pues básicamente no está programado porque nosotros no tenemos ninguno. También podemos colocar una licencia, palabras claves y también quién es el autor. Estos los vamos a dejar vacíos porque no son relevantes hasta el momento. Así que lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro primer hola mundo desde JavaScript. Entonces aquí yo voy a escribir un console log de toda la vida de JavaScript, ya que aquí se puede ejecutar código de JavaScript normal. Entonces digo aquí hola mundo desde Node.js.
Y para correrlo, simplemente hago lo siguiente, escribo Node y ahora, como tengo mi archivo dentro de una carpeta, tengo que decirle a Node dónde se encuentra el archivo que quiero compilar. Entonces le digo punto barra carpeta src barra index.js. Y una vez escrito esto, vamos a pulsar en Enter y acá en la consola pues me vendría saliendo ese hola mundo desde Node.js. Entonces aquí hemos visto cómo inicializar un proyecto, cómo se instala Node y cómo ejecutar nuestro primer script desde Node.js. Así que en la próxima sección nosotros vamos a estar viendo cómo utilizar algunas cosas nativas de JavaScript, pero dentro de Node. Bien, dentro de esta sesión vamos a estar viendo algunos códigos nativos de JavaScript, pero ejecutándolos con Node. Para ello, me voy a auxiliar de lo que vendría siendo una librería, un objeto nativo de JavaScript que se llama mat, con el cual vamos a estar generando números aleatorios. Y ese número aleatorio, pues le vamos a hacer una operación aritmética junto con una variable en concreta que vamos a tener declarada acá. Así que vamos a empezar. Como esta variable no va a cambiar, vamos a guardarla en una constante, a la cual yo voy a llamar, por ejemplo, x. Y voy a decir que x va a ser igual a, por ejemplo, 10. Entonces acá voy a guardar en una variable, en este caso, lo siguiente. Voy a llamar esta variable número aleatorio. Y voy a decir que el número aleatorio va a ser igual a un mat punto. Y como el mat.random lo tenemos que convertir a un número entero, utilizamos el mat.floor. Y dentro de este utilizamos el mat.random. Y ahora le damos un intervalo desde dónde hasta dónde queremos generar el número. En este caso quiero que me lo genere pues desde el 1 hasta el 100. Entonces lo ejecuto de esta manera. Entonces aquí voy a empezar a generar lo que vendrían siendo las funciones, porque vamos a crear unas funciones para que hagan algo con estos dos números. Entonces vamos a crear primero la función para la suma. Así que voy a decir acá que voy a crear una función llamada suma y que suma lo que hará es retornarme lo que viene de x más el número aleatorio. Y listo. Ahora vamos a crear una función llamada resta. En este caso, esta función la voy a declarar como una función de tipo flecha. Eso es para que ustedes puedan observar que estoy utilizando JavaScript puro y no he modificado nada del código de JavaScript. Esto es el JavaScript de toda la vida. Entonces escribo acá resta, función de tipo flecha, y como esto me retorna automático, voy a decir que le voy a restar a x el número aleatorio. Voy a hacer lo mismo para la multiplicación. Y voy a decir que esto es una multiplicación. Y que esto me va a retornar, mejor dicho, x por el número aleatorio. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la división. Vamos a decir acá división de x entre mi número aleatorio. Y listo. Aquí pues ya tendríamos algunas funciones creadas utilizando JavaScript. Ahora simplemente tenemos que llamar esas funciones para que se ejecute y mostrar el resultado en un console.log. Entonces voy a escribir un comentario acá que se llama imprimir mensajes y voy a replicar pues 4 console logs. Entonces acá al primero que voy a llamar es a suma. Entonces escribo suma acá, lo ejecuto. El segundo que voy a llamar es a resta y aquí lo ejecuto. El tercero que voy a llamar es multiplicación y aquí lo ejecuto. El último que voy a llamar será a división y lo ejecuto acá. Entonces, inmediatamente ejecuto todo eso. Simplemente tengo que ejecutar el comando que utilizamos en la sección anterior para ejecutar un código, mejor dicho, un archivo de JavaScript. Ese comando es node .source.index.js, que es la ruta donde se encuentra el archivo. Una vez escrito esto, pulsamos en Enter y aquí pues él me da todos los resultados. Aquí me da que la suma da 19, la suma da 1, la suma da 9 y aquí la suma, pues, la división me da un número decimal. Entonces, como pueden observar, estamos escribiendo el código de JavaScript de toda la vida. Ahora, no solamente aquí yo puedo ejecutar números, también puedo manipular otros tipos de datos nativos de JavaScript, porque recuerden que el JavaScript no se modifica para nada, sino que Node nos da a nosotros una especie de módulos
que nos permiten hacer otras funciones. Esos módulos lo veremos más adelante. Entonces vamos a crear aquí un arreglo de, por ejemplo, frutas. Y este arreglo de frutas vamos a tener aquí mangos, peras, sandías, piñas, y también vamos a tener manzanas. Entonces, supongamos que yo quiero pues ver ese arreglo en pantalla. Pues aquí yo simplemente digo console.log frutas. Y acá ejecuto otra vez el comando de node para que me muestre el resultado, que en este caso vendría siendo este mismo array. Entonces vamos a crear otro arreglo. En este caso vamos a crear un arreglo de personas. Y aquí a las personas vamos a darle pues dos propiedades. Un nombre. Vamos a crear a una persona llamada, por ejemplo, Luis Ángel. Y vamos a darle pues una edad. En este caso vamos a poner mi edad acá, que son 20. Ahora voy a crear a otra persona. Voy a crear dos personas más, mejor, para que el ejemplo sea más palpable. Y voy a pegar una aquí y la otra la voy a pegar aquí. Y simplemente cambio aquí los nombres. Por ejemplo, aquí voy a poner el nombre de mi hermano. Y aquí voy a poner otro nombre. Por ejemplo, Franklin. Y lo voy a poner en 25. Entonces, yo voy a hacer una operación con ese array de objetos. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Bueno, voy a hacerlo dentro de una función, lo puedo hacer por afuera, pero en este caso lo voy a hacer dentro de una función. Y le voy a decir mayores a... Bueno, vamos a hacerlo fuera para no liarnos mucho. Lo que vamos a hacer acá es decirle, mira, quiero que tú ejecutes de mi array llamado personas un método que se llama filter. Y ese filtro me va a retornar a mí todo lo que coincida con el filtro. En este caso le voy a decir que cada elemento en su propiedad de edad, si es mayor o igual a 25, que me la devuelva. Entonces, cuando yo ejecute mi comando de node acá para compilar, pues el resultado tendría que ser estos dos objetos, ya que este objeto tiene 20 años. Entonces voy acá, lo ejecuto, y como pueden ver, solamente me devuelve un array de dos objetos, que serían Miguel Ángel y a Franly. Entonces acá vamos a limpiar la consola y también vamos a limpiar este código que nosotros tenemos acá. Hasta ahora nosotros hemos visto el JavaScript de toda la vida. Con esto les quiero dejar dicho que todo el código de JavaScript que ustedes saben, a excepción del DOM, eventos y el BOM, lo pueden ejecutar en Node.js, porque recuerden que Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript. Entonces, en la próxima lección estaremos viendo ya algunos módulos que son nativos de Node.js. Bueno chicos, en esta sección estaremos viendo uno de los primeros módulos que tiene Node.js y uno de los más importantes porque este módulo nos permite a nosotros trabajar con URLs, es decir, con rutas, pero no con las URLs de un servidor, sino con rutas de archivos y ficheros. Entonces, este módulo se llama path y nosotros estaremos viendo algunas de las funciones básicas que podemos hacer con este módulo. Primero que nada, quiero mostrarle cómo era la forma antigua de nosotros pues utilizar un módulo en Node.js, ya que la sintaxis ha cambiado un poquito. Incluso si vamos aquí en la documentación vemos que aquí nos dice que de esta manera es que nosotros utilizamos un módulo de Node. Pero antes, en algunas documentaciones que no estén actualizadas, ustedes van a ver algo como esto. Por ejemplo, antes lo que se hacía era declarar una constante, almacenar el módulo dentro de una variable con el mismo nombre del módulo y decir que esto va a ser igual a una palabra reservada llamada required. Entonces, dentro del required, nosotros colocábamos lo que vendría siendo el nombre del módulo. Por ejemplo, en este caso, path. Pero esto ya no se utiliza. Ahora nosotros utilizamos pues la sintaxis de type modules. Y para nosotros activarla tenemos que dirigirnos acá al package.json y vamos a crear una propiedad nueva llamada type. Y acá, como valor, vamos a darle que estaremos trabajando con módulos. La sintaxis anterior es la que se llama CommonJS. Esta es la de modules, la que vamos a estar utilizando. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con módulos, vamos a decir que vamos a importar a path desde el módulo que se llama path. Y ya con esto tenemos el módulo importado.
Ahora nosotros podemos ver ese módulo por consola. Voy a decir un console log, muéstrame a path, y ahora voy a ejecutar el archivo de index.js. Y como pueden observar, el módulo path contiene todo esto que ustedes pueden ver aquí. Vemos una función llamada join, que la veremos más adelante, un dirname, un busname, un xname, un format, un parse y un montón de otras funciones interesantes que tiene este módulo. Vamos a ir por partes. Lo primero que voy a hacer es que dentro de mi source voy a crear pues una carpeta llamada, por ejemplo, vamos a llamarla, bueno, vamos a crearla fuera del source, mejor dicho, vamos a crearla aquí. Vamos a llamar esta carpeta, por ejemplo, public. Y dentro de la carpeta public vamos a tener un style.css, o sea, un archivo de CSS común y corriente. Y acá, este archivo de CSS lo que va a tener es simplemente un body al cual estamos aplicando un color, por ejemplo, oscuro. Y un color de texto, por ejemplo, que sea blanco. Esto no lo vamos a procesar ni nada, sino es para que ustedes entiendan cómo funciona el módulo path. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el módulo path es obtener el directorio completo de nuestro módulo. Entonces, para ello, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. En mi caso, yo creo por lo general una constante llamada -dirname, que va a decir que este dirname va a ser igual a un import.meta.url. Y dentro de este URL, yo paso este método que se llama fileURLToPath. Entonces, este fileURLToPath es un método que viene desde URL, que es un módulo ya nativo de Node. Si yo hago un console log de esa constante, que se llama dirname, y ejecutamos acá, primero limpiamos, y ahora pues ejecutamos, nosotros podemos observar, vamos a ver, type error, URL is not a function, dice. Ah, claro, es que aquí me falta pasarle algo, si no me equivoco. Aquí en file URL to path nosotros tenemos que pasar algo. Nosotros tenemos que pasar algo aquí en file URL to path, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver ahora. A ver, aquí estamos teniendo un pequeño problema. Creo que tengo que pasarle algo al file URL to path, ya que tengo mucho tiempo que no lo utilizo. Así que vamos a ver. Vamos a escribir esto otra vez. A ver si recuerdo. Primero import, luego meta.url. Aquí pasamos file. Ah, no, perdón, lo estoy escribiendo al revés. Esto es al revés. Aquí es file URL to path. Y ahora aquí decimos import, meta y URL. Esto es lo que va aquí. Lo estaba escribiendo al revés. Lo que pasa es que URL me di cuenta porque URL es una prop, no un método. Entonces vamos a darle aquí y como pueden observar me devuelve este directorio completo. Me dice, estoy en mi disco C, carpeta users, nombre BlizzAngel, carpeta escritorio, carpeta curso node, carpeta source y archivo index.js, porque desde acá es que nosotros lo estamos pues ejecutando el código. Entonces yo ya con este constante llamada dirname puedo hacer muchísimas cosas utilizando pues mi módulo path. ¿Por qué? Porque el dirname me devuelve el directorio completo de donde yo me encuentro pues trabajando. En este caso me dice que estoy en el archivo index.js, que es el archivo pues base de mi aplicación. Entonces voy a hacer lo siguiente. Acá en vez de ver el dirname, también quiero ver lo que viene de path, pero acá voy a utilizar la función dirname que es de path. Entonces aquí ejecuto esto. Ver, el dirname necesita un valor. En este caso vamos a pasarle el --dirname, por ejemplo. Vamos a ejecutar otra vez. Y acá, como pueden observar, me devuelve esta ruta. Esta recuerden que es la del dirname que creamos arriba y esta del método dirname de path. La diferencia es que aquí me dice en qué carpeta está alojada pues mi archivo. Así que ustedes aquí pueden observar que mi archivo se encuentra alojado en una carpeta llamada src, que es la carpeta source. Entonces vamos a utilizar un método para nosotros poder navegar entre las carpetas de nuestro directorio. Así que vamos a hacer lo siguiente.
Yo acá, pues lo que voy a hacer es crear una constante llamada filePath, por ejemplo. Y este filePath le voy a decir que va a ser igual a un path punto. Y con esta función join yo puedo pues concatenar mis rutas. En este caso, con la función join, yo le voy a decir que vamos a concatenarlo con una ruta llamada barra public, que como pueden observar, la ruta public es esta ruta que yo tengo acá. Si ahora yo escribo un console log de filepath y lo imprimo aquí en mi consola, primero la voy a limpiar y ahora la imprimo, pues me dice, mira, esta es la carpeta public. ¿Por qué razón? Porque solamente le estamos diciendo barra public, porque no la hemos concatenado todavía pues con nada. Entonces acá, si yo quiero concatenarla con una ruta en específica, yo le voy a decir que utilice la siguiente URL. Por ejemplo, yo le voy a decir que utilice el _dirname acá abajo y que lo concatene con public. Entonces, una vez yo ejecuto este código, me va a devolver la siguiente ruta, que como pueden ver dice cursor el desktop, curso Node.js, src, index.js barra public. Pero barra public, recuerden que acá no se encuentra, porque aquí lo único que tenemos es un dirname que me da la ruta de este archivo, pero yo lo que quiero es acceder a esta carpeta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de hacer en ese caso? Pues en ese caso, lo que nosotros debemos de hacer es, pues, bajar niveles para nosotros poder concatenar bien nuestros archivos. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con lo que vendría siendo el módulo de path, principalmente con la función join, y estamos haciendo concatenaciones, nosotros debemos de saber que ese módulo en específico tiene una forma concreta para hacer dichas concatenaciones. Por ejemplo, aquí en esta función dirname nosotros podemos hacer lo siguiente, y es llamar la función dirname de la función dirname que tiene path. Entonces acá nosotros diríamos path.dirname y englobar todo esto dentro del path.dirname que nosotros tendríamos. Entonces ahora la ruta va a ser un poco diferente. Si yo le ejecuto, ahora sí me dice, mira, dentro de la carpeta curso node tenemos una carpeta src y dentro tiene una carpeta public. Bueno, esta carpeta public iría aquí adentro, sin querer le he puesto afuera. Entonces, de esa manera, sí le estoy diciendo que dentro de source es donde nosotros vamos a tener la carpeta pública. Ahora aquí sí puedo acceder a lo que vendría siendo el archivo de CSS. Entonces, ¿cómo accedo? Para ello necesito saber el nombre de mi archivo de CSS, que en este caso se llama style.css. Entonces digo acá style.css y ahora si yo ejecuto otra vez, miren que la ruta me devuelve por completo la URL de donde se encuentra mi fichero de style.css. Entonces ya acá nosotros pues tendríamos el primer método, bueno, los dos primeros métodos vistos. Ahora, una forma más sencilla de ver todo esto es que no traer todo el módulo de path, sino decirle qué módulos en específico podemos usar de path. Por ejemplo, yo le voy a decir de path quiero usar el dirname y así me ahorro poner el path.dirname de acá, y de path quiero utilizar pues lo que vendría siendo el join. Entonces me ahorro de escribir path.join acá y simplemente escribo join. Y esto pues si lo ejecuto estaría funcionando de la misma forma. Mire que devuelve el mismo resultado tanto aquí como aquí. Entonces una vez ya visto eso, vamos a ver otro de los métodos que contiene el módulo path. El otro método que nosotros vamos a ver es el método que se llama parse, que nosotros lo vimos en el objeto cuando nosotros lo imprimimos por consola. Entonces vamos a ejecutarlo acá. Para ello voy a decirle, mira, quiero traerme de path el método llamado parse. Entonces ese parse lo quiero guardar acá en una constante. Vamos a escribir acá una constante y vamos a llamarlo parseado, por ejemplo. Y voy a decir que eso va a almacenar lo que se ejecute en parse. Y parse recibe por parámetro un file path. Entonces le paso el file path que estoy almacenando acá. Y ahora aquí quiero ver lo que viene en mi constante llamada parseado. Ahora aquí ejecutamos otra vez y acá podemos ver este objeto. El módulo path, o sea, el parseo, lo que hace, es devolvernos a nosotros un objeto donde nos dice el directorio general
el directorio general, perdón, que en este caso es toda esta ruta que nosotros podemos ver, el directorio raíz, que en este caso es el disco C, el archivo base, que en este caso es el style.css, la extensión y el nombre de ese archivo que nosotros tenemos aquí almacenado. Entonces, recapitulemos. Esto nos permite concatenar rutas y este nos devuelve un objeto de nuestro file path. Entonces, vamos a ver otra función, que es la función resolves. Vamos a ver qué es lo que hace la función resolves en sí. Entonces, aquí vamos a escribirla en console.log directamente y voy a decir que de acá me voy a traer la función que se llama resolve. Entonces, aquí vamos a ejecutarla. Escribo aquí resolve y acá resolve necesita pues un parámetro. En este caso, le voy a pasar la carpeta que se llama public. Ahora vamos a ejecutar esto y como pueden ver el resolve lo que hace es que me devuelve la ruta completa, pero aquí está buscando a public, pero ya no dentro de source, sino fuera de source. Entonces, en el caso de que yo tuviese a public fuera de source, aquí en vez de utilizar a dirname, utilizaría pues a resolves. Imagínense que aquí yo tengo una carpeta, aquí no, perdón, sino aquí fuera, llamada por ejemplo dist. Entonces, si yo digo, muéstrame lo que se encuentra, muéstrame la ruta de la carpeta dist, entonces acá pues cambiaría, sería de esta forma. Me da la carpeta raíz de mi proyecto, que es curso node, y me devuelve la primera coincidencia de dist, aunque no exista, porque ustedes saben que public no existía afuera, sino que la concatenó porque yo se lo pasé acá. Entonces acá vamos a decirle, devuelve una ruta desde la raíz del proyecto. Y listo. Este sería pues algunas utilidades del módulo path, que son unas utilidades bastante sencillas, como ustedes pueden observar. Entonces, en la próxima sección, nosotros estaremos viendo, el módulo OS, que es un módulo que nos permite a nosotros trabajar con alguna que otra función del sistema operativo, o mejor dicho, ver algunas características de nuestro sistema operativo. Bien, en esta sección, como dije anteriormente, veremos un módulo que nos permite a nosotros ver informaciones de nuestro sistema operativo. Entonces, vamos a importar primero que nada ese módulo. Y ese módulo se llama OS. Entonces vamos a decirle, mira, impórtame a OS desde el módulo que se llama OS. Y aquí lo tenemos. Si yo, así de primeras, escribo un console.log de OS y llamamos aquí esto, podemos observar todo este objeto bastante grande que es OS y todas las funciones pues que este nos devuelve. Vamos a ir viendo las funciones que yo considero que son las más importantes de OS. Vamos primero con una que se llama UserInfo. Y tal y como indica su nombre, esta función lo que hace es que nos retorna la información del usuario del sistema operativo. Entonces, si yo me voy acá, vamos a limpiar la consola y vamos a ejecutar otra vez nuestro código. Aquí nos devuelven el username, el home dir, o sea, la carpeta de mi usuario, y me devuelve estos valores de acá, que nos dice un shell unknown, un uid-1 y un kid-1. Y también el username de la persona que está usando este ordenador, que se llama Luis Ann. Luego, la otra función que nosotros vamos a ver es una que se llama uptime. Uptime es una función que nos dice a nosotros el tiempo que tiene pues encendido nuestro equipo. Para nosotros verla, déjenme comentar primero esto y ahora la vamos a ejecutar. Ay, sin querer le di a crear un archivo JSON, voy a ejecutar el comando otra vez. Ahí está. Y me da ese valor pues aquí. Me dice 2998.75. Este tiempo me lo da pues a mí en milisegundos. Entonces vamos a escribir el comentario diciendo que nos devuelve, nos retorna el tiempo encendido del equipo. Vamos a comentarlo también porque ahora vamos a utilizar
pues otro de sus métodos. Así que vamos a escribir un console log acá. Que va a decir que de OS vamos a ejecutar ahora un método que se llama platform. Este método básicamente lo que verifica el sistema operativo. O sea, si es Windows, Mac o Linux. Entonces vamos a ejecutarlo. Y me dice que es un Windows de 32 bits. Entonces, ahí está. Vamos ahora, pues, a ejecutar otro comando. En este caso, utilizaremos de OS el método que se llama total_min, que nos devuelve la memoria total. Memoria total. Está. Vamos a correrlo. Y nos devuelve este numerito que vendría siendo la memoria total de nuestro equipo. Y por último, vamos a utilizar un método que se llama, pues, free_len. Este método lo que hace es que nos muestra la memoria libre. O sea, la memoria que se encuentra disponible. Entonces, si ejecutamos, ahí tendríamos pues el primero sería de la memoria total y el otro pues de la memoria libre. Ahora, viendo todo eso, nosotros podíamos hacer lo siguiente para que los datos se muestren un poquito mejor en consola utilizando cada uno de estos métodos. Aquí yo puedo hacer un console.table y a esto vamos a pasarle pues un object. Vamos a crear una propiedad llamada OS y vamos a decirle OS. Vamos a utilizar la platform. Vamos a ver el nombre de usuario desde OS. User info y desde acá quiero traer el username. Vamos a ver también la versión que viene pues de os.release. Esto nos devuelve la versión de nuestro sistema operativo y también vamos a ver la memoria total y la memoria disponible. Así que vamos a poner total memory os.totalmem. Aquí nos faltó una comita. Vamos a ir acá, vamos a colocar la coma. Ahí está. Free memory. Poner aquí. Utilizaremos a freememory. Ahora vamos a hacer un console log. O sea, vamos a ejecutar todo esto. Y pues nos quedaría de esta forma. Vemos aquí la versión del sistema operativo. Vemos el nombre de usuario, el sistema operativo actual, memoria total y memoria libre. Y si quiero puedo hacer una resta entre estos dos para saber cuánta memoria yo he consumido. Bueno, este sería el segundo módulo nativo de Node que veríamos. Así que vamos a pasar al tercero, que es el módulo de File System. Bien chicos, en esta sección estaremos viendo el módulo File System, que es un módulo que nos permite a nosotros trabajar con ficheros, ya sea para leer un fichero en concreto o para crear uno desde cero. Entonces vamos a ver cómo se utiliza y unas buenas prácticas de cómo utilizar esos métodos, ya que esos métodos se pueden trabajar de forma síncrona y también de forma asíncrona. Entonces vamos a hacerlo de ambas maneras, utilizando la forma asíncrona y utilizando la forma síncrona. Bien. Vamos a empezar primero que nada importando nuestro módulo que se llama FS, que sería File System. Lo segundo que vamos a hacer es leer un archivo en concreto. En este caso, vamos a crear aquí pues una carpeta dentro de Source. Vamos a crear aquí una carpeta llamada Data. Y acá vamos a crear un archivo. Por ejemplo, vamos a ponerle hello.txt. Y dentro de ese hello.txt vamos a poner hello. Este es un archivo de texto. Y listo. Vamos a dejarlo así. Entonces, la primera función que quiero que ustedes vean, mejor dicho, primer método, es un método que nos permite a nosotros poder leer ese archivo. Ese método se llama readFileSide si lo estamos trabajando de forma síncrona. O sea, se va a utilizar el aside y el await. Así que vamos a escribir un comentario y vamos a ponerle acá leer archivo. Leer archivo, ahí estaría. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una constante y vamos a llamarla hello, porque vamos a crear un archivo llamado hello.
y vamos a decirle que de file system estaremos utilizando el método que se llama readFileSign. Si utilizamos el otro, el que se llama readFile, pues aquí tendríamos que colocarle pues un await. Pero en este caso utilizaremos el que es de manera síncrona. Entonces acá esto recibe dos parámetros. El primer parámetro, la ruta donde se encuentra ese fichero, que en este caso le vamos a decir, mira, esto se encuentra en data y el archivo se llama hello.txt. Y lo segundo es el tipo de carácter que estaremos utilizando para poder leerlo. En este caso es UTF-8. Y listo. Ya con eso nosotros pues hemos acabado de leer nuestro archivo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que se muestre por la consola. Y digo console log a hello. Ahora, si nosotros corremos nuestro equipo, o sea, nuestro archivo, nos da pues, a ver, nos retorna este error que nos dice read file UTF-8 path string to flags option. Este error que nosotros tenemos acá es porque nosotros, al parecer, no estamos pasándole bien el path de lo que vendría siendo, no le estamos pasando pues la ruta completa. Entonces para ello tenemos que auxiliarnos de lo que vendría siendo el módulo path también. Entonces vamos a importar a path acá, import path from path. Y acá vamos a pasar primero, bueno, mejor dicho, crear el dirname. Entonces vamos a decir dirname va a ser igual a path.dirname. Acá pasamos el file URL to path. De acá decimos impórtame el meta y la URL. Entonces acá puedo utilizar un join y concatenar con esto. Entonces digo acá join, quiero utilizar el --dirname y quiero concatenarlo con esta ruta que es barra data barra hello.txt. Entonces ya con eso estaría. Entonces acá voy a renombrar esto. Aquí llamo a dirname, aquí llamo a joint y acá este path es pues innecesario. Y ya con eso pues el error se quitaría. Vamos a correrlo otra vez y ahí ya pueden ver que dice hello. Este es un archivo de texto, que es el texto que nosotros pues tenemos aquí almacenado. Bien, aquí hemos puesto en práctica lo que vimos en una de las secciones anteriores. Bien, ya vimos cómo nosotros podemos leer ese archivo de texto de forma síncrona. Ahora, ¿cómo podemos nosotros escribir un archivo de texto, pero de manera síncrona? Porque también haremos todo esto de forma síncrona. Entonces, vamos a escribir un comentario que diga escribir archivo de texto. Listo. Y aquí debajo de esta línea vamos a llamar a nuestro módulo file system y vamos a estar utilizando una función que se llama writeFileSign. Recuerden que este que dice writeFile es para la forma asíncrona y este para la forma síncrona, que es como estamos trabajando actualmente. Entonces acá esto recibe como parámetro pues dos cosas. Tres cosas, mejor dicho. Esto recibe como parámetro pues un nombre, o sea, una ruta completa, y podemos pasarle lo que vendría siendo un texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a crear una constante y a esa constante la voy a llamar text. Y acá quiero que este texto sea algo que diga, por ejemplo, estoy usando algunos módulos de Node.js para mejorar en JS, valga la redundancia. Entonces acá lo que tengo que especificar hacia qué ruta yo la quiero dirigir. Entonces acá utilizamos otra vez a join para concatenar, pasamos nuestro dirname y acá vamos a pasar la ruta. Yo le voy a decir, mira, guárdalo en data, pero este archivo se va a llamar escrito.txt. Y una vez hecho eso, pues acá le puedo pasar lo que vendría siendo el segundo parámetro, que es toda la información. Entonces yo le digo coma y le paso a mi texto.
Una vez hecho eso, yo voy a ejecutar el comando y aquí en data debería de salir ese nuevo archivo llamado escrito.txt. Pero aquí hay un pequeño inconveniente y es que no le estamos pasando el tipo de carácter. O sea, no le estamos diciendo si es UTF-8 que se va a guardar. Entonces vamos a decirle UTF-8 y listo, ahí estaría. Entonces vamos a correrlo. Vamos a darle aquí. Y aquí, como pueden observar, se generó escrito.txt y me dice, estoy usando algunos módulos de Node.js para mejorar en JS. Como pueden observar, se creó el mismo texto que nosotros le guardamos acá en text. Recuerden que esta función recibe como parámetro la ruta donde queremos alojar pues nuestro archivo que estamos escribiendo, el texto y el tipo de carácter que almacenará. En este caso, UTF-8. Y listo. Ya con esto vimos parte del módulo File System, pero de forma síncrona. Ahora vamos a ver cómo se hace todo esto de manera asíncrona. Así que todo este código lo voy a comentar. Lo voy a comentar por partes. Por ejemplo, aquí comento esto de esta manera. Y aquí esto. El dirname sí me quedo con él porque lo tengo que utilizar. Entonces acá, por ejemplo, para leer un archivo lo que voy a utilizar es una constante. Y voy a almacenar todo esto dentro de una función. Aquí a esta función yo le voy a llamar, por ejemplo, read file with fs, por ejemplo. Para decir que esta función lo que hace es eso. Entonces, tenemos todo aquí. Y aquí nos falta pues la palabra reservada sign. Y englobamos todo esto dentro de un try catch. Si existe un error, quiero ver ese error por mi consola. Y de ese error quiero ver la propiedad que se llama message. Y dentro del try pues haremos esto mismo que nosotros tenemos acá. Entonces vamos a hacer uso de todo esto. Vamos a copiarnos todo esto que tenemos acá. Lo pegamos acá. Y lo único que va a variar es una pequeña cosilla. Que es que acá el método se llama readFile y acá tenemos que poner await porque esto es asíncrono. Y listo. Ahora simplemente tenemos que llamar la función que se llama readFile with fs y ahora vamos a ver que nos va a leer ese archivo. Vamos a ejecutar el comando y nos dice lo siguiente. El argumento de la callback no se espera con una función recibida para un tipo string UTF-8. Bueno, lo que sucede acá es que esto maneja una callback y nosotros no le estamos pasando. Entonces tenemos que pasar esa callback para saber cuándo sucede un error o cuándo no sucede. O sea, este módulo trabaja ya la forma síncrona de por sí. Entonces acá yo le puedo decir, mira, si esto da algún error o te devuelve una data, yo quiero que tú hagas lo siguiente. Entonces yo le digo, mira, si hay un error, entonces tú vas a imprimirme ese error por mi consola con esa variable de error que estás almacenando. En caso contrario, quiero que con mi console log tú pues me muestres a mí la data. Console log data. Y listo. Ahí estaría. Entonces si lo ejecutamos, como pueden ver, primero me dice un defined porque esto tiene que tomar algo de tiempo y ya después me lee lo que vendría siendo el archivo. Pero esto simplemente es una callback que detecta si hay un error o no. En este caso, como no hay error y todavía no ha leído bien el hello, pues por eso me devuelve primero un defined y ya luego en este console log sí me devuelve la información porque lo ha guardado. Pero si yo tomo todo esto y lo llevo hacia afuera, por ejemplo, corto todo esto, lo llevo hacia afuera y esta función de acá pues me la cargo de esta manera y ejecuto otra vez, ya ahí sí que se leería porque esperaba más de tiempo porque yo le estaba indicando con el await. Bien, como pudieron observar aquí ya esto funciona de forma asíncrona. Ahora vamos a ver cómo funcionaría el de nosotros escribir un archivo pero utilizando la forma asíncrona. Es algo similar a este, así que no va a cambiar mucho. Por ende, voy a copiar todo esto que tenemos acá y lo voy a pegar en la siguiente línea. Aquí, en vez de write_file assign, sería write_file que estaríamos utilizando. Aquí pasaremos esto, en este caso vamos a llamarlo, por ejemplo,
escrito aside, por ejemplo. Aquí el texto lo tenemos que copiar también. Por ejemplo, vamos a copiar este texto. Vamos a pegarlo aquí. Y ahora nosotros tenemos que pasarle pues la callback en concreta que nosotros queremos pasarle a esta función. Entonces pasamos la callback acá, pasamos un error y pasamos también lo que vendría siendo la variable data. A ver, este error me dice que lo importé de algún sitio. Vamos a ir acá arriba. Y este error no es eso, sino que es una variable que se genera, así que no es eso. Así que lo elimino. Entonces acá, dentro de esta callback, le decimos qué va a hacer. Bueno, en este caso, vamos a hacer la misma condición que usamos acá arriba. Así que vamos a copiar eso y vamos a pegarlo acá. Si hay un error, muéstralo. Y si no, pues muestra la data. Vamos a ejecutar todo otra vez. Y aquí se ha generado pues el archivo. Y pueden ver que dice estoy usando algunos módulos de Node.js para mejorar en JavaScript. Como pueden observar, hemos visto ya el módulo File System y cómo podemos utilizarlos de forma síncrona y también de forma asíncrona. Así que en la próxima sección estaremos viendo uno de los módulos más interesantes de Node.js, es el que nos permite a nosotros crear URLs, que es el módulo HTTP. Así que nos vemos en la próxima sección. Bien, en esta sección estaremos viendo el módulo HTTP, que es un módulo que nos permite a nosotros crear un servidor para nosotros poder crear sus rutas y crear todo lo que vendría siendo una lógica en específica para nuestro servidor. Entonces, lo primero que haremos es importarnos el módulo HTTP y vamos a decir, impórtame HTTP desde HTTP. Listo. Una vez teniendo importado el módulo HTTP, lo que vamos a hacer es almacenar dentro de una constante que por lo general se llama server, lo que viene desde HTTP, y utilizaremos aquí una función llamada createServer. Esta función que se llama createServer es la función que nos permite a nosotros crear el servidor. Esta función a su vez tiene una callback que tiene dentro un request y un response. O sea, tiene una petición y también tiene una respuesta. Y aquí dentro de esa callback es donde se definen cada una de las rutas. Ahora, acá abajo nosotros tenemos que poner a ejecutar, o mejor dicho, a correr nuestro servidor. Para ello, vamos a tener que decirle lo siguiente. Server, quiero que escuches con el método listen y ahora le pasamos un número de puerto. En este caso le voy a decir que se ejecute en el puerto 3000, pero ustedes pueden colocar el puerto que ustedes gusten. Ahora aquí abajo ejecutaré un console log para decirle el server está corriendo en el puerto y aquí voy a colocarle 3000 de esta manera y listo. Ya con eso pues tendríamos parte de nuestro servidor hecho. Ahora, antes que nada, quiero ver qué es lo que viene en mi request. Entonces para ello voy a decirle quiero que me hagas un console log de request. Entonces vamos a correr acá nuestro servidor de Node. Pueden ver que dice el server está corriendo en el puerto 3000. Ahora podemos utilizar un navegador para visitar pues ese servidor. Vamos a escribir acá, por ejemplo, localhost 3000. Le damos clic en Enter y aquí pues no tendría que aparecer por regla algo. Pero si ustedes se fijan, esto se queda cargando y es porque nosotros no hemos definido nada. Lo único que hicimos fue decirle, mira, quiero que cuando se ejecute mi servidor, pues me muestre todo mi request. Y esto es todo lo que trae request. Una de las propiedades más interesantes de request es esta propiedad que se llama URL, que es con la cual nosotros podemos definir todas las rutas de nuestro servidor. Entonces acá yo voy a hacer lo siguiente. Quiero hacer una validación para saber qué ruta yo estoy obteniendo. Por ejemplo, acá yo puedo decir, mira, si el request.url es exactamente igual a una barra, pues esto es el home. Entonces yo quiero que tú hagas lo siguiente. Cuando yo llegue a esa ruta, quiero que utilices un response, o sea, manda una respuesta y escribe esa respuesta. Esa respuesta que tú me vas a escribir va a decir, por ejemplo, bienvenido a mi servidor de Node.js. Y para que esto pueda saltar, quiero retornar un res.end para decirle que ya terminé en esa parte. Ahora, una vez hecho eso, yo lo que voy a hacer es cancelar mi consola. Vamos a cancelar la consola bien.
limpiarla y ejecutar otra vez el servidor de Node. Ahora, si yo recargo acá, miren, ya me empieza a salir un texto que dice bienvenido a mi servidor de Node.js. Entonces, vamos a crear otra ruta. Por ejemplo, una ruta de acerca de. Entonces, acá yo digo request.url y digo que acá en esta ruta que voy a crear se llamará, por ejemplo, about. Y quiero que en ese about yo renderice otra información. Por ejemplo, acá puedo decir res.write, por ejemplo, res.write, y quiero mostrar aquí un texto que diga esta es la ruta de acerca de. Y recuerden que tienen que colocar siempre un return res.end para decirle que ahí ha finalizado mi ruta. Entonces decimos return res.end y listo. Ahora vamos a volver al navegador. Pero si nosotros visitamos la ruta /about y le damos un clic en Enter, nuestro navegador se va a quedar cargando. Y esto es porque cada vez que detecta un cambio, el servidor pues no lo guarda, porque en Node.js no funciona así. Para ello podemos instalar una dependencia utilizando npm. Si ustedes recuerdan, yo dije que npm venía instalado con Node. Yo dije que cuando estábamos creando el package.json que utilizamos npm-init-y, dijimos que npm es un instalador de paquetes. Bueno, con ese instalador de paquetes podemos instalar una dependencia que nos evite estar tumbando el servidor y recargándolo otra vez cada vez que exista un cambio en el proyecto. Entonces vamos a instalar una dependencia. En este caso, voy a instalar una dependencia con el siguiente comando: npm install o diciendo npm i, que sería lo mismo. Y la dependencia que estaré instalando se llama Nodemon. Y como es una dependencia de desarrollo, que quiere decir que solamente estará para el lado de desarrollo, no para producción, ponemos este parámetro que dice "-d" mayúscula y le damos un clic en Enter. Esto lo que hará es que se va a conectar a npm y va a descargar ese módulo. Y si ustedes se fijan, aquí he empezado a cargar esta barrita. Y acá va a generarse una carpeta llamada Node Modules. Esa carpeta de Node Modules es la que va a contener todos los módulos de tercero que hemos descargado. Ahí la pueden observar. Y si yo la abro, miren, esos son todos los módulos que vienen ahí. Entonces, una vez hecho eso, si nos vamos al package.json, nosotros vamos a tener esta nueva propiedad llamada dependencies. Y nos dice que estamos aquí teniendo a Nodemon. Ahora vamos a configurar a Nodemon. Vamos a crear un script llamado dev, por ejemplo, y vamos a decir lo siguiente. Vamos a ejecutar a Nodemon, pero a Nodemon vamos a indicarle qué archivo quiero que corra. En este caso, es el archivo que se encuentra en la carpeta source y que se llama index.js. Ahora, para correr ese script que yo he creado, simplemente me basta con escribir npm run dev. Y ya con esto, pues mi servidor se va a iniciar por mí y cada vez que yo haga un cambio, Nodemon me va a refrescar automáticamente el servidor sin la necesidad de que yo cancele mi consola. Una vez hecho eso, miren, aquí ya está corriendo. Y si yo refresco acá, ya me dice que esta es la ruta de acerca de. O sea que ya esta ruta está funcionando. Ahora supongamos que yo creo una ruta para los contactos. Y pongo acá una ruta que se llama, por ejemplo, contact. Y le digo que aquí va a escribirme con el res.write. Quiero que me va a escribir un texto que diga contáctanos. Y acá hago un return de res.end. Mire, aquí Nodemon se ha recargado automáticamente. Y si yo visito esa ruta llamada contact y le doy enter, ya aquí me dice contáctanos. Ahora, ¿qué sucede si yo visito una ruta que no existe? Como por ejemplo esta. Pues lo que va a suceder es que mi servidor se va a quedar así cargando y no va a hacer absolutamente nada. Entonces, esto nosotros lo podemos validar de una manera bastante sencilla que nos ofrece Node.js. Esta forma es simplemente escribiendo una respuesta directamente acá, fuera de cada una de las condiciones de las rutas. Por ejemplo, acá yo puedo escribir un res.write, por ejemplo, y aquí pues enviar algún tipo de información. En este caso, este res.write lo único que va a contener pues sería un H1, por ejemplo. Vamos a escribir aquí un H1 y este H1 va a contener un título que diga, por ejemplo, not found, o sea, no se encuentra.
Y acá en una etiqueta de tipo P puedo indicarle qué está sucediendo. Por ejemplo, esta ruta no está disponible en el servidor. Y acá vamos a crear una etiqueta de tipo A con un atributo href para que lo devuelva pues al home de la página, ¿no? Entonces vamos a poner un texto que diga ir al home. Y listo. Ahora solamente nos falta el res.end para que finalice. Entonces decimos res.end y ya con eso tenemos validado un 404. Vamos a comprobarlo. Vamos a refrescar acá. Y miren, aquí me dice ya aquí me está mostrando el not found. Y me dice el texto, esta ruta no está disponible en el servidor, y me dice ir a home. Si le doy clic en ir a home, ya me devuelve a la ruta de la barra, donde me muestra bienvenido a mi servidor de Node.js. Y bueno, eso ha sido todo por esta sección. En la próxima sección estaremos viendo cómo nosotros podemos crear nuestros propios módulos para nuestro servidor de Node.js. Bueno chicos, en esta sección estaremos viendo cómo podemos crear nuestros propios módulos para nuestras aplicaciones de Node.js. Y esto es bastante sencillo porque hemos visto cómo nosotros podemos importar módulos nativos de Node y se hace de la misma forma. Solamente que aquí veremos otra palabra reservada para saber cómo podemos exportar esos ficheros, o mejor dicho, esas funciones, para nosotros poder utilizarla desde un fichero externo hasta otro fichero. Entonces, primero voy a crear aquí dentro de mi carpeta source una carpeta llamada modules, en plural, porque aquí vamos a contener todos los módulos que se fuesen a crear en esta aplicación. En este caso, simplemente voy a crear un archivo al cual vamos a llamar, por ejemplo, operaciones. Y vamos a decir que esto es un archivo de JavaScript. Entonces ponemos .js. Aquí lo que tenemos que hacer es definir todas las funciones que nosotros queramos utilizar para exportarla en otro archivo. En este caso, voy a crear una función llamada suma que tenga como parámetros dos números. En este caso, vamos a ponerle A y B. Y esta función suma me va a retornar la suma de A más B. Y listo. Ahora voy a crear otra función llamada resta. Y voy a decir que esa función resta recibe dos valores, que son A y B. Y me va a retornar A menos B. Obviamente, ustedes pueden utilizar la sintaxis de funciones de tipo flecha, pero en este caso voy a terminar el ejemplo con esta sintaxis. Aquí colocamos multiplicación y decimos que recibe como parámetros dos variables, que son A y B, y que nos retorne A por B. Y por último, haremos lo mismo pues con la división. Así que copiamos y pegamos, colocamos acá división y acá A entre B. Y listo. Aquí ya tendríamos pues un módulo. Pero el problema es que estas funciones yo no las puedo llamar en este archivo para poder ejecutarlas. Entonces para ello yo utilizo una palabra reservada que se llama export. Y ya de esta manera yo le digo que esta función se podrá utilizar en cualquier sitio de mi aplicación. Entonces aquí digo export, export, y acá también coloco export. Es una función de tipo flecha, si ustedes quieren colocarla, sería de esta forma. Export, const, nombre de la función, por ejemplo, saludar, la flecha, y acá que nos retorne un string que diga hola desde mi módulo. Y listo. Así se haría con una función de tipo flecha. Entonces ahora esas 5 funciones yo las puedo utilizar en mi archivo index. Y para utilizarla tengo que importarlas. Entonces digo impórtame y aquí coloco estas llaves, indicando que estos archivos se están exportando. Entonces ahora con la palabra reservada from especifico desde dónde quiero traerla. Entonces yo le digo, mira, dentro de mi carpeta source existe una carpeta llamada modules. Y dentro de esa carpeta modules hay un archivo que se llama operaciones.js. Entonces de operaciones quiero traerme la función suma, mire cómo sale el autocomplete, la resta, la multiplicación, la división y la función que se llama saludar. Y ahora simplemente con un console log puedo ejecutar cada una. Por ejemplo, si ejecutamos a suma y le pasamos 4 y como segundo parámetro le pasamos 5, por ende el resultado tiene que ser 9. Si ejecutamos pues a resta
y le pasamos 10 y le restamos 8, el resultado acá tiene que ser 2. Si le pasamos entonces acá a multiplicación y le colocamos acá a 2 como parámetro y 3 acá, el resultado tiene que ser 6 acá. Y por último, si utilizamos la división, y aquí le pasamos 10 y aquí le pasamos 2, el resultado tiene que ser 5. Y si ejecutamos un console log de saludar, nos tiene que devolver el saludo que tiene acá almacenado en un string, o sea que está retornando el string. Entonces ejecutamos a node diciendo node, ejecuta el archivo index.js, le damos un enter y acá estamos viendo un pequeño error y nos dice que el módulo pues no se encuentra. La razón por la que muestra esto es porque acá tenemos que especificar que estamos trabajando con archivo de JavaScript. Entonces esto lo limpiamos, ejecutamos nuevamente y ahora ya me ha terminado de retornar todos los valores. Miren, 9, 2, 6, 5 y hola desde mi módulo. Y bueno, de esta manera ustedes pueden crear sus módulos en cualquier parte de su proyecto. Simplemente tienen que exportar la función que va a contener la lógica e invocarla con el import en el fichero donde ustedes quieran utilizarlo. En la próxima sección estaremos tratando el tema del event loop de Node.js. Así que nos vemos en la próxima sección. Ahora, en esta sección, vamos a estar hablando acerca de lo que es el event loop de Node.js. Y para ello, vamos primero a definir qué es el event loop y luego vamos a hacer un pequeño ejemplo a nivel de código para que ustedes vean cómo este funciona. Bueno, el event loop no es más que un mecanismo que tiene Node que nos permite la ejecución asíncrona de operaciones en un solo hilo de manera eficiente. Y esto funciona de una forma cíclica, es decir, que va revisando continuamente una cola de eventos que se estén ejecutando y todas las operaciones que estén asociadas a esos eventos de manera no bloqueante, lo que permite que Node.js maneje múltiples operaciones a la vez y que cada una de dichas operaciones vayan ejecutándose sin la necesidad de que el hilo se bloquee por la espera de una de estas. Entonces, el event loop no es más que un mecanismo que tiene Node para ejecutar operaciones asíncronas y hacer que otras operaciones que se ejecutan en el servidor no se atrasen cuando una tarde más tiempo de lo requerido. Entonces, es por esto que el event loop es fundamental en Node.js para aprovechar al máximo el modelo de programación asíncrona y no bloqueante. Ahora, vamos a hacer un código simulando una operación asíncrona, donde utilizaremos el setTimeout para generar pues una función que se ejecute después de un intervalo de tiempo. Aquí vamos a definir una función a la cual vamos a llamarla, por ejemplo, operación con tiempo. Entonces, dentro de esta función vamos a contener un setTimeout, que recuerden que es una función que lo que hace es que ejecuta un código después de un intervalo que se especifique por parámetro. Aquí pasamos una callback y acá le decimos cuánto se va a tardar. En este caso le voy a decir que va a tardar 3 segundos y lo colocamos acá en milésimas. Ahora, el código que va a ejecutar será simplemente un console log que va a decir operación ejecutándose. Y acá va a llamar lo que sería pues una especie de callback. Entonces nosotros podemos pasarle una callback como parámetro. Esta callback vamos a llamarla cb y vamos a ejecutar esa callback acá. Una vez creada la función, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un console log que diga inicio de la operación. Y luego acá, debajo de este console log, vamos a llamar a la función que acabamos de definir. Y dentro de esta función, vamos a pasar esa callback que nosotros le estamos dando. En este caso, esta callback vamos a ponerle, por ejemplo, fin de la operación. Y debajo de esa función que acabamos de definir, haremos otro console log al cual le vamos a colocar un texto sencillo como, por ejemplo, continuando con las demás tareas y 3 puntos suspensivos. Y ya con esto podemos simular el event loop de Node.js y vamos a entender qué va a suceder aquí cuando lo ejecutemos. Vamos a ejecutarlo, presionamos Enter y miren lo que sucede. Nos dice inicio de la operación, que fue este console log que definimos acá, que es el primer console log que se va a ejecutar. Luego nos muestra continuando con las demás tareas.
¿Por qué nos muestra esto? Porque recuerden que esta operación es asíncrona y se va a tardar algo de tiempo para poder ejecutar el código que tiene dentro. Por eso nos muestra este código que dice continuando con las demás tareas. Y como pudieron observar, no, a pesar de que esta línea, la número 11, está primero que la 14, no esperó que la línea número 11 se ejecutara para ejecutar esta, sino que inmediatamente puso este en otro hilo y saltó hasta esta para poder ejecutarla. Y cuando esta al final se completó, pues envió el mensaje que dice operación ejecutándose y fin de operación, que es lo que nosotros le pasamos en la callback que acabamos de definir. Con esto, ustedes pueden observar que nuestro servidor de Node, sin importar que la función sea síncrona, esta no se va a demorar, sino que va a continuar con el hilo de la aplicación ejecutando otras funciones que sean continuas y que no va a bloquear para nada lo que vendría siendo la lógica de su servidor. O sea, no va a bloquear los hilos, sino que va a continuar funcionando correctamente. Y la operación que sea síncrona, o sea, la que va a tardar un poco de tiempo en responder, pues lo que hará es que se va a ejecutar después de ese intervalo de tiempo sin bloquear las demás operaciones que iban después de esta, como sucedió aquí, que primero se ejecutó este console log, luego este, y después se ejecutó lo que vendría siendo el valor que nos iba a devolver la función que simulamos ser asíncrono. Bien chicos, en esta sección nosotros estaremos viendo el tema de los eventos, ya que en nuestro servidor nosotros también podemos crear eventos. Pero a diferencia del frontend, donde los eventos ya están definidos por el DOM o el BOM, pues acá nosotros tenemos la gran y peculiaridad opción de que nosotros podemos darle nombre a nuestros propios eventos. Y nosotros vamos a ver esto con un módulo que se llama Events, que es un módulo nativo de Node.js que nos permite a nosotros manejar eventos. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de utilizar, bueno, primero vamos a hacer un ejemplo llano utilizando Events y luego lo implementamos creando un servidor HTTP. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es importarnos a Events. Vamos a decirle, impórtame desde Events, que es el módulo de Node, y vamos a llamarlo, por ejemplo, Event Emitter o emisor de eventos, que es así como se le suele llamar a esta variable. Entonces, aquí debajo, lo que vamos a hacer es crear una constante. Yo la voy a llamar evento o event. Y aquí le voy a decir que esto va a ser una instancia de este objeto que se llama event emitter. Y ya aquí con esto creamos una instancia de eventos. Esta es la instancia para yo poder crear todos mis eventos a partir de esta constante llamada event, que todavía nosotros no lo estamos usando. Lo primero que les voy a mostrar es cómo se define un evento. Los eventos se definen con el método que se llama on. Entonces vamos a decir event.on. Aquí lo tenemos. Ahora, on recibe dos parámetros. El primer parámetro sería el nombre de nuestro evento y el segundo parámetro una callback, que sería la función de toda la lógica que se va a ejecutar cuando ese evento sea emitido. Quédese con esa palabrita en la mente, emitido, que la vamos a usar más adelante. Entonces acá vamos a darle un nombre a este evento. En mi caso yo le voy a poner saludar. Ustedes pueden darle el nombre que ustedes gusten. Por eso dije anteriormente que los eventos en Node.js nosotros le damos los nombres. Por ejemplo, si aquí yo estuviera construyendo, por ejemplo, un chat, yo aquí le pongo un mensaje a este evento. O typing, si en el caso de que se esté escribiendo un mensaje. Pero en este caso, como es un ejemplo, vamos a llamarlo, por ejemplo, saludar. Aquí pasamos una callback. Y esta callback lo que va a contener dentro de sí será simplemente un console log que dirá hola desde un evento en Node.js y listo. Ya con esto tengo un evento definido. Ahora, ¿cómo puedo consumir un evento? O mejor dicho, emitir un evento. Por eso dije que la palabra emitir se la quedara en la cabeza porque la íbamos a utilizar a continuación. Para emitir eventos, simplemente basta con utilizar un método que se llama emit, que recibe como parámetro el nombre del evento que definimos acá arriba. Entonces, para ello, yo voy a decir event.emit y acá le paso el nombre de mi evento, que se llama salud. Entonces, si yo ejecuto mi archivo,
me dice hola desde un evento. ¿Por qué? Porque este es el evento que está definido y esto lo está emitiendo. Lo que hace esto es que inmediatamente llega a la línea número 12, detecta que este evento se esté ejecutando y por eso llama la callback que tiene dentro de sí y ejecuta la línea número 8, que es un console log que dice hola desde un evento en Node.js. Ahora, esto lo podríamos reescribir de otra manera, que sería de la siguiente forma. Aquí podríamos tener una función llamada saludar, por ejemplo, y que esa función saludar contenga pues el emit. Y aquí abajo decimos simplemente saludar y listo. Si ejecutamos nuevamente, obtenemos el mismo resultado, solamente que aquí está sobrescrito pero llamado desde una función. Entonces vamos a hacer ahora un mini ejemplo, pero ya creando un servidor HTTP. Así ponemos en práctica esto y lo del módulo HTTP que vimos en lecciones anteriores. No sé por qué borré lo del emitter, esto ya que lo vamos a utilizar, así que lo voy a dejar ahí. Y esto lo voy a dejar también. Entonces acá vamos a importarnos a HTTP desde el módulo HTTP. Recuerden que ese es el módulo que estaremos utilizando. Entonces acá vamos a crear el servidor. Aquí vamos a crear una constante llamada server, por ejemplo, y vamos a decirle que este server será desde HTTP, utilizaremos el create server. Recuerden que esto recibe una callback con un request y también con un response. Y aquí dentro de esta callback definimos todas las rutas. Entonces de acá abajo decimos que el servidor va a estar escuchando en el puerto, por ejemplo, 3000. Acá vamos a definir, por ejemplo, la ruta del home. Eso viene desde request.url. Y acá le decimos que cuando visite la ruta del home, que es el slash, vamos a hacer un res.write que nos va a decir hola amigos. Y acá decimos que nos retorne un res.end. Y listo. Aquí abajo vamos ahora a crear otra ruta. Y esta ruta vamos a llamarla, por ejemplo, saludar. Que en esta ruta es donde vamos a definir nuestro evento. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando llegue esa ruta, va a ejecutarse un console log que lo vamos a ver acá. Pero a su vez vamos a decirle que se muestre un mensaje aquí que diga que el saludo está en la consola. Y por último, un return de un res.end. Y listo. Ya con esto simplemente queda crear nuestro evento. Entonces aquí vamos a crear un evento. Primero lo definimos con on y vamos a llamarlo saludo. Y este on lo que va a hacer es simplemente ejecutar un console log que diga bienvenido a mi servidor de Node.js. Y listo. Ahora emitimos el evento cuando llegue a esta línea de código, a la número 18. Decimos event.emit y decimos que el nombre de mi evento ahora es saludo. Y decimos saludo acá. Ahora vamos a ejecutar con Node, no con Nodemon, sino con Node, y vamos a pulsar en Enter. Aquí empieza a leer todo. Vamos a esperar un momentito. Y lo primero que va a hacer es crear nuestro servidor. Y luego, cuando visitemos la ruta, pues va a enviarnos esto. Entonces vamos a abrir el navegador. Vamos a abrir aquí el navegador. Y luego vamos a visitar esas dos rutas. La primera, sin querer me comí el slash. Aquí voy a tener que cancelar. Vamos a limpiar. Y ahora vamos a ejecutar otra vez. Ahí me había comido el slash. Entonces vamos a ir al navegador. Está tardando un poquito para abrir. Vamos a cerrar esto. Vamos a esperar que el navegador abra ahí bien. Que no sé por qué está tardando tanto. Al parecer el problema, según estoy grabando, se puso lento. Pero bueno, el punto es que cuando nosotros visitemos a esta ruta, a pesar de que vamos a ver esto en el navegador, por aquí en la consola tiene que salir este mensaje que nosotros estamos definiendo acá arriba. Bien, entonces vamos a abrirla. Vamos a esperar a que esto cargue. Y cuando cargue vamos a visitar primero el home y luego la ruta que se llama saludar. Vamos a esperar un momentito
que no sé por qué esto está tan lento. Y ahora vamos a tipear localhost 2.3000 y presionamos clic en Enter. Y me dice, hola amigos. Ahora si visitamos la ruta, que se llama saludar, y pulsamos Enter, no dice el saludo está en la consola. Si me voy a mi consola, me dice bienvenido a mi servidor de Node.js. Y bueno, así es como ustedes pueden, pues, crear eventos en Node.js. En la próxima sección estaremos adentrándonos a un framework que se utiliza muchísimo con Node para crear servidores que se llama Express. Así que nos vemos en la próxima sección. Bien chicos, en esta sección estaremos hablando un poquito acerca de Express, cómo instalarlo y cómo configurar pues nuestro primer servidor en Express. Antes que nada tienen que saber que Express es un framework que se utiliza con Node.js para nosotros poder crear servidores. Es decir, que Express nos ayuda a crear un servidor más rápido que con el módulo nativo que es HTTP. Entonces, para ello, nosotros nos vamos a auxiliar de Express para crear un servidor en esta sección y las que quedan de este curso, ya que Express tiene una sintaxis un poquito más sencilla que el módulo HTTP. Entonces, lo primero que haremos es dirigirnos a la documentación de Express, que la tenemos por acá, la cual se la voy a dejar en la descripción de este video, y se llama expressjs.com. En este apartado, ustedes podrán encontrar la documentación, la API referencias, algunos tópicos, recursos y cómo se instala, cómo se hace un Hello World y todo eso. Yo me voy aquí donde dice instalación y voy a bajar acá donde me da mi comando de instalación. Mire que utiliza npm, que es el módulo de paquetes que trae Node para poder instalarse. Y nos dice que Express se instala de esta manera. Entonces este comando yo lo copio y lo pego en mi terminal. O simplemente puedo decir npm install express. Pero en mi caso, esto, si yo le doy en Enter, no me va a funcionar, sino que me va a dar un error. Ustedes van a ver por qué. Este error me lo va a dar porque yo no he ejecutado el Visual Studio Code como administrador, debido a que no tengo esos permisos de ejecutar scripts de terceros en mi computadora. Entonces, para ello, yo voy a cerrar el Visual Studio Code y lo tengo que ejecutar como administrador. Si ustedes tienen ese mismo caso, entonces tendrán que hacer eso cuando intenten ejecutar módulos de terceros. Entonces aquí escribo Visual Studio Code, ejecutar como administrador y le daré en que sí, para que así se activen esos permisos y poder instalar Express en mi proyecto. Vamos a darle en que sí. Y ahora tenemos que instalar Express con el comando que nos ofrecía la documentación, que recuerden que el comando es npm install express, pero este comando se puede simplificar como npm y express, que sería pues lo mismo que el install. Entonces vamos a esperar ahora a que la terminal pues termine de subir para poder ejecutar ese comando. Aquí me están saliendo algunas advertencias del Visual Studio Code porque me está cargando algunas extensiones. Y una vez que la terminal termine de subir correctamente, vamos a ejecutar el comando que nosotros acabamos de ver en la documentación. Además de Express, nosotros vamos a traernos otra librería de npm. Vamos a entrar a npm.js.com, que es la página del administrador de paquetes que viene con Node. Y vamos a buscar un paquete que se llama Morgan. Morgan es un middleware que ustedes van a ver que es un middleware más adelante, que nos permite ver pues todas las peticiones HTTP que lleguen a nuestro equipo, o sea, a nuestro servidor, mejor dicho. Y aquí ustedes pueden ver cómo se utiliza Morgan, cómo se importa, mira que aquí está usando la sintaxis vieja, y aquí el comando de instalación. Entonces vamos a tener ahí a Morgan también por una parte. Entonces les voy a enseñar cómo se instala Express. Entonces yo digo acá npm install express y presionamos Enter. Pero si yo quiero instalar dos módulos, yo puedo decir Express, instálame Express y también instálame a Morgan. Y listo. Una vez hago esto, presiono Enter y ahí se me van a descargar esos dos módulos. Uno que es Express, que es un framework, y Morgan, que es un middleware. Ahora, cuando esos módulos se terminen de instalar, nos vamos a ir al package.json para que ustedes vean cómo se agrega una nueva configuración al package.json. Que esa configuración la genera de forma automática porque estamos descargando dos módulos que no son dependencias de desarrollo. Si vamos acá, vamos a observar que acá en el package.json tenemos ahora una configuración que se llama dependencies o dependencias, y tenemos a Morgan y tenemos a Express. Esto quiere decir que estas dos dependencias van a funcionar tanto en desarrollo como en producción, mientras que Nodemon solamente va a funcionar en fase de desarrollo. Entonces, por eso,
el package.json detecte esos módulos porque no le pasamos el parámetro "-d", y por eso lo instala en ese nuevo bloque que se ha creado. Vamos a limpiar nuestra consola y vamos a dirigirnos a index.js para crear nuestro primer servidor de Express. Para crear un servidor de Express necesitamos extraer a Express. Entonces yo digo importame Express desde Express. Y una vez importado Express, lo que tenemos que hacer es inicializarlo. Para inicializar Express, simplemente basta con almacenarlo en una constante que por lo general se llama app, que es así como lo dice en su documentación. Y voy a decir que app va a ser igual a Express, que en realidad es una función. Si yo quiero, puedo observar todo lo que viene en app, pero para no perder mucho tiempo en ello, lo que vamos a hacer es una configuración básica de un servidor de Express. Lo segundo que podemos hacer acá, es hacer unas configuraciones. Las configuraciones que podemos hacer en Express es principalmente para activar motores de plantillas, puertos y ese tipo de cosas. En este caso, haremos una configuración para los puertos. Así que yo digo app usa el método que se llama set, y con set puedo crear una configuración. En este caso, le voy a dar el nombre de port en mayúscula y le voy a decir que le voy a pasar el puerto 3000. Una vez hecho eso, podemos hacer lo siguiente. Podemos decir que vamos a correr nuestro servidor. Correr el server. Listo. Ahora, para correr un servidor en Express, decimos app.listen, y con esto ya estamos diciendo que el servidor va a ejecutarse. Pero para especificarle el puerto, puedo decirle 3000, pero en este caso, como está guardado en una configuración llamada port, haremos lo siguiente. Diremos app.get y acá le pasamos port de la misma manera que nosotros lo escribimos aquí en el set. Y ahora, debajo del listen, puedo decir en un console log que el servidor se está ejecutando en el puerto, y ahora voy a concatenar con app.get y acá le pasamos a port. ¿Por qué hacemos eso? Pues si ustedes se fijan, cuando yo ejecuto acá mi archivo de Node y me ejecuta mi servidor de Express, que me dice que se está ejecutando en el puerto 3000, y cancelo mi servidor de Node y ahora yo digo no, yo quiero que se ejecute en el 4000. Pues si lo ejecuto nuevamente, me evito de estar cambiando el nombre de todas estas variables, tanto como aquí, simplemente modificándola acá desde su configuración. Entonces, una vez hecho eso, miren que acá me va a decir que ahora se está ejecutando en el puerto 4000. Esto lo vamos a limpiar y lo vamos a dejar por el momento de esta manera. Ahora vamos a hacer funcionar a Morgan. Vamos a traernos a Morgan, así que vamos a importar a Morgan desde Morgan. Y a Morgan la vamos a establecer en una configuración de acá abajo llamada middlewares, que lo veremos en la sección anterior. Pero para dejar configurado ya listo a Morgan, para que ustedes vean las solicitudes HTTP, vamos a decir app.use. Con el use nosotros podemos utilizar middlewares, así que mantengan eso en la cabecita. Y ahora digo que voy a ejecutar a Morgan y que de Morgan utilizaremos el parámetro de. Ahora, debajo de los middlewares, yo puedo crear mis rutas. Y para definir rutas en Express se hace de una manera muy sencilla. Decimos app. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar la palabra reservada get para definir una ruta. Entonces decimos que vamos a definir una ruta, por ejemplo, home. Y esto recibe una callback que tiene un request y que a su vez tiene un response. Entonces acá, esta ruta que se llama home, nosotros la podemos decir lo siguiente. Cuando visite home, yo quiero que se ejecute un res.json. ¿Qué hace esto? Pues que me retorna un formato JSON a mi vista. ¿Y qué es lo que quiero que venga acá? Quiero que venga un objeto con una propiedad que diga mensaje y con un texto que diga hola mundo. Y una vez hecho eso, puedo poder ejecutar mi servidor otra vez. Pero en este caso lo voy a ejecutar con Nodem. Entonces digo npm run d. Y ahora sí estaría corriendo mi servidor. Entonces tenemos que esperar un momentito para que Nodemon pues se inicialice. Y vamos a volver acá.
vamos a ir a el localhost 3000 o 4000. ¿En qué puerto se está ejecutando? Déjame ver, en el 4000. Entonces vamos a entrar al localhost 4000. Y como pueden observar, ya me devuelve ese texto que dice hola mundo. Ahora, yo si quiero, puedo continuar definiendo rutas acá debajo. Por ejemplo, voy a copiarme esto y voy a definir ahora una ruta, por ejemplo, /about. Y puedo decirle que aquí me diga hola desde about. Mire, si ustedes se fijan, este get que dice 200 que tardó este tiempo, esto lo está haciendo pues Morgan. Esta información me la está dando Morgan acá. Entonces vamos a volver acá y ahora vamos a visitar a /about. Si presionamos aquí, ahora me dice hola desde about. Y acá, como pueden ver, me devuelve un get de tipo 200 a la ruta /about. Estos son mensajes que vienen desde Morgan. Aquí cabe destacar que vemos este número, a esto se le llama código de estado 200, y esto indica que todo ha ido bien. Les recomiendo a ustedes que vean un video en el canal donde hablo sobre APIs y donde explico esto de los códigos de estados y qué es una API. Así que les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ver ese video. Y bueno, así se configura pues un servidor básico de Express. Así que en la próxima sección estaremos viendo cómo nosotros podemos crear pues los middlewares. Bueno chicos, en esta sección estaremos hablando un poco acerca del tema de los middlewares. Pero antes de ver cómo estos middlewares pueden ser creados, vamos a definir primero que nada qué es un middleware, para así ustedes puedan entender dónde estos se pueden emplear. Un middleware en el contexto de Node.js o de Express es una función que tiene acceso tanto al request como al response, es decir, a estas dos variables que nosotros tenemos que vienen en cada petición HTTP. Entonces, este se sitúa entre la solicitud inicial de nuestro cliente y la respuesta que tiene nuestro servidor y puede realizar algunas tareas como puede ser ejecutar código antes o después de manejar una solicitud, modificar la solicitud de la respuesta, realizar tareas como puede ser autenticación o autorización de rutas de nuestro servidor, llamar a una función de la cadena y terminar la cadena de un middleware y enviar unas respuestas a un cliente. En otras palabras, un middleware básicamente es una función que simplemente nos permite ejecutar diversas tareas, ya sea al principio o al final de una solicitud. Y estas son útiles para agregar funcionalidades adicionales a nuestra aplicación. Ahora, es importante que ustedes sepan que existen middlewares que pueden ser de terceros, como es el caso de Morgan, que es un middleware de tercero. Existen middlewares que son internos del framework. En este caso, tenemos middlewares que son propios de Express y hay middlewares que podemos crear nosotros mismos. En este caso, veremos algunos middlewares de Express y un middleware creado por nosotros mismos. Primero que nada, vamos a ver los middlewares de Express. Así que para utilizar un middleware, utilizamos app.use y dentro del use colocamos el middleware. En este caso, de Express utilizaremos un middleware que se llama JSON. Este middleware básicamente lo que nos permite es manejar pues solicitudes en formatos de tipo JSON. Es decir, cuando nuestro cliente nos envía un formato JSON, nuestro servidor lo puede entender. El otro middleware que les voy a mostrar es similar a este, pero este entiende lo que vendrían siendo formularios y se llama express.url encode. Y esto pues es un objeto que tiene una propiedad llamada extendida y por lo general se coloca en false. Ya con esto nosotros le estamos indicando, mírame, esto va a poder manejar solicitudes de formularios. Entonces, cuando tú manejes esas solicitudes de mis formularios, entonces ya yo podré utilizar o hacer peticiones desde un formulario en su formato original o utilizando pues el formato JSON. Entonces, una vez hecho eso, vamos a ver cómo nosotros podemos crear un middleware propio. Para ello voy a crear una carpetita llamada middleware. Y dentro de esta carpeta voy a crear un middleware llamado tiempo. Y colocamos extensión .js. Ahora aquí dentro de este archivo vamos a crear una función llamada tiempo. Por ejemplo, vamos a llamarla tiempo server. Y esta función es una función normal de JavaScript, como pueden observar. Que lo único que va a hacer es devolver un console log que nos va a decir el servidor se empezó a ejecutar
en esta fecha. Y acá concatenamos con un objeto de tipo delete. ¿Vale? Y listo. Y ya con eso, pues tenemos una función que es un middleware. Ahora nosotros podemos exportarla. En este caso, como es una sola función, este archivo la voy a exportar por defecto y la llamaremos tiempo server. Aquí le estamos importando como tiempo server, pero cuando lo importamos podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. Entonces, a vista simple, esto puede entenderse como una función, porque nosotros le estamos diciendo es un middleware porque lo entramos en una carpeta middleware, pero eso no lo hace un middleware. Lo que lo hace un middleware son esos parámetros que mencionamos antes. El request, el response y una función que se llama next. Esta función que se llama next es esencial porque es la que nos ayuda a decirle a nuestro middleware que luego que este se ejecute, pues va a continuar con las demás líneas. Entonces, acá, después de esta línea de código, ejecutamos nuestro next y listo. Ahora podemos utilizarlo acá en index. Vamos primero que nada a importarlo y lo voy a llamar tiempo. Y lo voy a traer desde la carpeta que se llama middlewares y del archivo que se llama tiempo.js. Una vez hecho eso, vamos a ponerlo tiempo en minúscula. Una vez hecho eso, ya puedo ejecutar mi middleware acá abajo. Entonces voy a decir app.use y voy a decir que ejecute a tiempo. Y ya con esto, pues el middleware debería detectarse. Ahora vamos a correr npm run dev. Empezamos a correr pues nuestro servidor de Node. Y ahora, como pueden observar, primero me muestra este mensaje, que el servidor se está ejecutando en este puerto. Pero miren qué sucede cuando yo visito una URL. Por ejemplo, utilizo about o entro a otra ruta, como puede ser la del home. Ustedes van acá a la consola y pueden ver que ese middleware se ejecutó 2 veces. La primera ejecución fue cuando visitamos about. Y primero se ejecutó el middleware y luego la función de about. Y nos dijo, el servidor se empezó a ejecutar en esta fecha. Y luego acá ejecutó nuevamente la misma petición del middleware, pero con una fecha actualizada, porque se ejecutó otra vez cuando nosotros visitamos la ruta de home. Y básicamente, así es como nosotros podemos crear un middleware, que recuerden que consta de estas 3 partes, el request, el response y el next. Y lo podemos utilizar con app.use. Así que nos vemos en la próxima lección. Ok chicos, en esta sección estaremos viendo un poco acerca de las rutas en Express. Como ustedes saben, cuando entramos al módulo de Express en este curso, o sea, la sección de Express, nosotros definimos 2 rutas, que eran esta del Home y una ruta de About. Pero existe una forma un poquito más organizada para nosotros poder crear nuestras rutas en nuestro servidor. Así que vamos a crear aquí una carpeta llamada routes. Y dentro de esta carpeta routes vamos a crear un archivo, por ejemplo, llamado index.routes.js. Y dentro de este archivo es donde vamos a definir todas nuestras rutas. Lo primero que tenemos que hacer es importarnos desde Express un método que se llama router. Y este método es el que nos va a permitir a nosotros crear las rutas. Ahora aquí tenemos que inicializarlo diciendo que esto lo vamos a almacenar en una constante llamada router. Y acá abajo la vamos a exportar por defecto para darle un nombre cualquiera a la hora de nosotros llamarlo. Entonces, este código que nosotros tenemos acá, yo lo puedo cortar y me lo puedo traer hacia acá, pegándolo aquí encima. Ahora, este app yo lo puedo reemplazar por la palabra router. Y lo mismo lo puedo hacer acá. Y ahora me dice router.get y router.get. Ahora puedo utilizarlo en el index. Y para ello primero tengo que importar. Entonces digo, impórtame mi index, vamos a llamarlo así, index routes, desde una carpeta que se llama routes y vamos a utilizar esta. Recuerden siempre colocar la extensión .js, ¿ok? Entonces para utilizarlo vamos a decir app.use como si fuera un middleware y llamamos acá a la variable index routes. Entonces ahora ejecutamos con el npm run dev para que ustedes puedan observar que aquí pues se está ejecutando en nuestro servidor normal. Si yo refresco esta página me sigue diciendo lo mismo porque está funcionando correctamente. Y si entro a /about, pues me muestra el mensaje que me decía anteriormente en about. Y esto es porque las rutas ya yo las tengo definidas en este archivo.
Ahora, yo puedo definir no solamente rutas de tipo GET, sino también puedo definir rutas de tipo POST, por ejemplo, que son las rutas que llegan en nuestro servidor por medio de una petición. Entonces a esta ruta yo la voy a llamar slash, por ejemplo, data. Y esto va a tener su respectivo request y su respectivo response. Y yo por el momento, lo único que quiero es ver qué es lo que viene en la variable de request, que sería pues la petición. Entonces, para yo poder enviar una solicitud de tipo POST, no puedo utilizar mi navegador, sino que tengo que utilizar un cliente REST, como puede ser Postman, o puede instalarse esta extensión que se llama Thunder Client. Entonces, en mi caso, voy a utilizar Thunder Client para hacer esto. Le daré aquí donde dice New Request, y acá esto lo voy a cambiar por la ruta de mi servidor, que es http localhost en este caso es 4000 /data. Y acá, si yo utilizo el verbo de tipo post, puedo decirle que acá le quiero mandar un formato JSON. Quiero mandarle una propiedad llamada message y un valor que diga hola desde mi client REST. Ahora, esto le doy aquí en enviar. Y aquí, como pudieron observar, en el request.body pues me ha llegado pues toda esta información que nosotros tenemos acá. Pero del request.body yo quiero utilizar algo en específico. Así que de aquí yo quiero utilizar el request.body. O sea, del request quiero utilizar el request.body. Entonces aquí vamos a hacer el envío otra vez. Lo enviamos y ahora me dice este mensaje, que es lo mismo que nosotros estamos enviando de acá. Esto está funcionando por dos cosas. Número uno, porque hemos configurado la ruta como un verbo de tipo POST. Y número dos, porque acá, en la sección anterior, colocamos este middleware para que valides formatos de tipo JSON. Entonces, una vez hecho eso, yo puedo retornar una respuesta y puedo decir res.json y quiero que me devuelva el formato JSON lo que venga del request.body. O puedo decirle simplemente que me devuelva un formato JSON, un objeto que diga, por ejemplo, recibido o entregado. Entonces vamos a probarlo otra vez. Si lo mando, me dice aquí mensaje entregado. Pero para que ustedes tengan mejor la idea, aquí yo le puedo poner, por ejemplo, creando data. Porque el verbo post se utiliza para enviar un dato cuando quiere ser creado o cuando estamos haciendo una petición directa para un logueo. Ahora, si nosotros probamos esto nuevamente, dice creando data. Cuando utilizamos un verbo de tipo, por ejemplo, put, sería de la siguiente forma. Aquí colocamos put y aquí pues sería un actualizando data. Entonces volvemos acá, cambiamos esto por un put, enviamos y ahora dice actualizando data. Pero si es un delete, cuando estamos queriendo eliminar una información, acá sería pues el verbo delete y aquí sería eliminando data. Si me voy acá y envío, bueno, aquí tiene que ser con un delete, perdón, me dice eliminando data. Si hago un post, creando data. Y si hago un pod, dice actualizando data. Ahora, como ustedes pueden observar, aquí ya yo he utilizado 4 verbos HTTP. El get para estos dos, el post aquí, el put acá y el delete acá. Entonces, así es como nosotros podemos definir diferentes rutas utilizando los verbos HTTP en Express. Y este es el principio base para nosotros poder crear lo que se conoce como una REST API, que ya tengo un video donde hago una REST API simple utilizando pues MySQL con Node y Express. Si quieren pueden ver el video, el cual se lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan practicar un poquito más a fondo. Entonces, nos vemos en la próxima sección donde estaremos viendo acerca de los ficheros estáticos. Ok chicos, en esta sección estaremos viendo cómo podemos configurar archivos estáticos para nuestro sitio web. Los archivos estáticos son aquellos archivos que nuestros usuarios pueden acceder de forma libre y son lo que alojamos en esta carpeta llamada public, como puede ser este archivo llamado style.css. Otro ejemplo es si nosotros creamos un archivo llamado index.html y creamos una estructura de HTML como esta y colocamos acá, por ejemplo, un hola mundo. Este sería un archivo estático.
al cual los usuarios podrían acceder. O si yo contengo una imagen dentro o un archivo de texto. Por ejemplo, un hola.txt. Y acá coloco hola amigos. Estos serían pues ejemplos de ficheros estáticos. Ahora, si yo trato de acceder a ellos, pues utilizando una ruta específica, pues no me lo va a permitir porque nuestro servidor no está configurado para ficheros estáticos. Por ejemplo, si yo abro acá mi navegador de Brave y ejecuto acá en la barra localhost 4000 barra, por ejemplo, hola.txt, lo puse una X de más, vamos a quitarlo. Hola.txt me dice que no puede accederse a esa ruta, a pesar de que el archivo sí se encuentra en nuestro servidor. Ustedes pensarán que es porque no estamos colocando barra public, pero no es por eso, sino porque nuestro servidor no está configurado para archivos estáticos. Entonces tenemos que configurarlo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es importar desde el módulo path, que lo vimos en secciones anteriores, dos funciones, el dirname y el join. Entonces, estas dos funciones, al tenerlas acá, lo que tenemos que hacer ahora, pues, es utilizarlas. ¿Cómo? Vamos a crear aquí una constante llamada --dirname. Y vamos a decirle que esto va a ser igual a la función dirname y le vamos a pasar otra función que se llama file URL to path. Ya esto hacemos un import de meta y sus URLs. Y listo. Ya con eso tenemos esta constante que nos devuelve todo el directorio hasta la carpeta source, que es donde se encuentra nuestro fichero. Entonces acá, debajo de las rutas, vamos a configurar los archivos estáticos. Y para ello decimos app.use. Y dentro de esto, de express ejecutaremos un método que se llama static y que recibe como parámetro la ruta de los ficheros estáticos. Para ello utilizaremos a join y vamos a concatenar lo que se encuentra en dirname con la carpeta que se llama public. Y listo. Ya con eso, nuestros ficheros estáticos podrán ser accedidos. Por ejemplo, si ahora refresco, ya tengo acceso al contenido de mi hola.txt. Si yo escribo acá ahora style.css y doy enter, me muestra el código de lo que tiene mi archivo style.css. Y si yo escribo acá, por ejemplo, index.html, tengo acceso al código HTML renderizado que tengo en este fichero llamado index.html. Ahora, los ficheros estáticos nos dan la opción de que nosotros podemos renderizar código HTML en nuestras rutas. Entonces, si yo me voy a routes, acá, en index.routes, esto yo lo puedo cambiar por un método de REST que me permita renderizar archivos. Entonces acá digo res.sendFile y acá simplemente tengo que pasar pues una ruta. Recuerden que acá desde path nosotros tenemos una función que nos devuelve la ruta completa. Si ustedes recuerdan, esa función se llama resolve. Si yo la imprimo acá en consola, escribo acá por ejemplo results, por ejemplo, y visitamos una ruta X, por ejemplo la ruta de about, y vamos aquí a la consola, podemos observar que acá resolve es una función. Y si yo almaceno en resolve un file path, por ejemplo, la dirección del archivo, es decir, que acá almacenaremos lo de resolve y que acá almacenaremos esta constante. Vamos a imprimir la constante file path, refrescamos aquí, volvemos acá, nos dice que la ruta es esta y nos devuelve el directorio raíz, que es el curso de Node. Entonces vamos a utilizar a resolve y join para poder llamar a lo que vendría siendo en la carpeta public. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a utilizar un join y vamos a concatenar lo que se encuentra en file. Y este file path lo vamos a concatenar ¿con qué? Con source, y de source entraremos a public y de public utilizaremos a index.html. Y ya con esto, pues cuando yo visite la ruta home, pues me va a renderizar todo lo que se encuentra en mi index.html. Vamos a comprobarlo. Si ahora yo quito este about y lo dejo así, ya me estaría renderizando pues el hola mundo. Ahora, si yo hago una modificación, por ejemplo aquí, y colocamos una etiqueta P con un lorem de 23 palabras, formateamos, nos queda así,
y refresco acá, pues esos cambios inmediatamente van a aparecer acá en nuestro servidor. Bueno chicos, eso ha sido todo por este curso de Node.js básico. Espero que hayan aprendido mucho acerca de Node.js y también un poco sobre Express. Recuerden que si quieren aprender más acerca de Express y algunos módulos de terceros, pueden dejármelo en la descripción para saber qué módulo le puedo traer en el canal para explicarlos. Recuerden darle like a este video, suscribirse al canal si no lo has hecho y compartirlo con tus amigos programadores que quieran entrar al mundo de Node.js. Así que nos vemos en un próximo video.